Hola mis queridos contertulios no, porque no hay mucho intercambio, ¿verdad? Entonces espectadores otra vez, dilectos y predilectos espectadores. Había mencionado en el video de hace 4 o 5 días que iba a desarrollar una serie de temas que tienen que ver con lo que yo considero nociones básicas y fundamentales para el entendimiento de sí mismo y por supuesto, al entenderse a sí mismo, se da la capacidad de entender el entorno. Y una de las primeras nociones que debe desarrollar es precisamente las relaciones entre dos nociones gigantescas, cuyo significado es gigantesco. Natura por un lado y cultura por el otro. Hay que recordar que natura es, digamos, la palabra abreviada, la palabra original, de lo que significa naturaleza. Es decir, lo que tenemos aquí, natura, que apenas se alcanza a ver, lo puse en verde, me salió mal, lo tuve que escribir al revés porque pues aquí la cámara invierte el sentido de la lateralidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice natura, naturaleza, por un lado, cultura por el otro. Y aquí abajito, en medio, con una horrible letra que apenas si se alcanza a ver porque es muy pequeña, dice biopsicosocial. Explica un poquito esto. ¿Por qué biopsicosocial? En videos anteriores, sobre todo los videos que hice hace ya año y medio, que están muy al principio de mi canal, los invito a verlos, explico yo una este planteamiento que a mí me parece muy convincente, muy explicativo de quiénes somos cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros. Somos una entidad biopsicosocial. Bio porque tenemos una dimensión orgánica, porque también somos naturaleza. Es decir, esta idea de naturaleza está expresada en nuestro organismo, ¿no? En la fórmula más o menos técnica, teórica, conceptual que yo usaba, decía que la dimensión orgánica del ser humano se sintetiza, la dimensión biológica del ser humano, perdón, se sintetiza en la noción de organismo. De todos tenemos un organismo. Cuando nos morimos lo que muere es el organismo, ¿no? Pero también tenemos una dimensión psíquica, psicológica pues, quitémoslo de psíquica porque esto alude a veces a cuestiones sobrenaturales como la telepatía, el hablar con los muertos, etc. No, no es así. En este caso estoy hablando de la dimensión psicológica, todos aquellos aspectos que estudia la psicología, ¿no? Conocimiento, emoción, sentimientos, comportamiento incluso, ¿no? Esa es nuestra dimensión psíquica y es lo que nos define como entes individuales. Por eso se dice que la dimensión psicológica del ser humano se sintetiza en la noción de individuo, porque ninguna psiquis es igual a la otra. Si bien el organismo, nuestra dimensión biológica, es, digamos, muy similar entre todos. De alguna manera, aquí sí se puede hablar de una normalidad, es decir, de una mayoría, de una inmensa mayoría, que comparten las mismas características orgánicas, ¿no? Y por esas características orgánicas es que nos diferenciamos de otros animales, ya no se diga de las plantas, de los minerales, etcétera, etcétera. Pero el ser humano, además, tiene un componente social. Tenemos una dimensión social. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo que está lleno de otros como nosotros y que compartimos o no compartimos características. De cualquier manera nos interrelacionamos necesariamente, es decir,
obligadamente unos con otros. No porque nos obliguen y nos hagan manita de puerco, sino porque así es, ¿no? Nacimos de una pareja, ¿no? Es decir, un varón que fecundó a una mujer, y él es nuestro padre y él es nuestra madre, ¿no? Reconocido, no reconocido, lejano, no lejano, en fin. Entonces se dice que la dimensión social del ser humano se sintetiza en la noción de persona. Persona. ¿Por qué persona? ¿Por qué no individuo? Bueno, aquí la palabra persona me gusta mucho porque en griego la persona era la máscara que se ponían los actores del teatro griego. Y se quitaban una máscara y se ponían otra. Y el mismo actor representaba a distintos personajes. Personajes, es decir, seres enmascarados. Todos nosotros usamos máscaras. Y cuando digo máscara estoy haciendo una metáfora también, o sea, usamos una metáfora los que manejamos esta palabra. Porque la personalidad, vale decir, así por decirlo rápidamente, es la capacidad de usar distintas máscaras o caras, ¿no? Es decir, damos una apariencia, un aspecto a unos e inmediatamente le damos una apariencia, un aspecto diferente a otros. No somos los mismos con distintas personas, aunque individualmente, en términos psíquicos, somos el mismo, y aunque nuestra biología, nuestro organismo tampoco cambia. Lo que cambia es el tipo de trato, es decir, la interacción con el otro. ¿Cómo funcionamos en esa interacción con el otro o con los otros? Bueno, a esto se le llamó la estructura del carácter. Wright Mills y Hans Gerd son quienes ya por los 40 escribieron un libro que se llamaba Carácter y Estructura Social, y en su capítulo sobre la estructura del carácter llegan a esta conclusión. El ser humano es una entidad biopsicosocial, porque tiene un organismo, porque este organismo se desenvuelve en un ambiente social, es decir, no solo en un ambiente colectivo, sino un ambiente donde unos y otros interactúan y se influyen entre ellos, ¿no? Y las determinaciones entre ambas fuerzas, las fuerzas de nuestro organismo, las fuerzas de la naturaleza, nuestra genética, nuestra contextura corporal, nuestra fuerza, nuestros reflejos, nuestro temperamento, etcétera, 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 es biológico, ¿no? Nos viene de nacimiento y va cambiando conforme vamos envejeciendo. Pero este organismo, insisto, se desenvuelve en un medio social. Las influencias sociales y las influencias naturales biológicas dan como resultado, como síntesis, nuestra individualidad, nuestra psiquis. Es decir, que si algo nos hace enojar por decir algo, o algo nos hace amarlo, es una combinación entre las fuerzas de la naturaleza que traemos todos en nuestro cuerpo y las fuerzas de la sociedad que se nos transmiten, como decía en el video pasado, a través de las interacciones directas o indirectas que tenemos con los otros. Mientras yo daba clases, para explicar esto con más claridad, y también, perdón, es que me agaché para recoger uno de estos, y también para dar cuenta de qué cosas puede hacer un maestro, en qué nivel puede interactuar e influir y educar, tiene que ver más con lo psicosocial que con lo biológico. Lo biológico lo podemos ayudar a estar bien, a desarrollarse de la mejor manera posible, pero eso no es parte estrictamente de la función educativa, de la función magisterial.
más bien tiene que ver con aprendizajes que se van generalmente al intelecto, y que esos aprendizajes son los que nos permiten de repente pues, decidir ser físico-culturistas, desarrollar más la musculatura, pero todo eso lo hacemos con elementos y en medios que son sociales. Si vas al gimnasio, si sales a correr, si te pones unos tenis, si te pones unos pants, si tienes cierta dieta, si recurres a ciertos medicamentos, pues son cosas que elaboraron otros, ¿no? Ahí es donde también está la interacción con los otros, ahí está lo social. En fin, entonces, para entender esto, les decía yo a mis alumnas, a las futuras maestras de educación especial, con las que tuve la oportunidad de interactuar, que teníamos que entender en qué cosas sí podíamos interceder y en qué cosas no. Y si bien ellas eran muy conscientes que muchas veces la naturaleza era la que determinaba lo que hoy se le conoce como las discapacidades, ahí no se podía hacer nada, ¿no? A una persona con síndrome de Down no le vas a quitar el síndrome de Down, pero sí puedes ayudarle, enseñarle a vivir mejor y a explotar en la medida de lo posible las capacidades que tengan, que no son pocas, ¿no? Lo mismo pasa con aquellos que nacen sin vista o que perdieron la vista, es decir, tuvieron un daño orgánico en el sistema de la visión. Muchas veces esto es irreversible, no se puede mejorar, pero existen los perros guía, el braille, el bastón blanco, las nociones de orientación y movilidad, ¿no? Pero todo esto ya no es la naturaleza. Todo esto ya no es natural. Y cuando digo que no es natural, no estoy diciendo que sea malo, al contrario. Porque lo natural no es ni bueno ni malo, es natural. Sin embargo, sí hago la advertencia de que muchas veces el término natural lo confundimos con algo bueno, algo positivo, o bien con lo que es normal, con lo que es más frecuente, con lo que es más común, y tampoco es cierto. O lo que es aceptable. Cuando dicen, a mí me da mucha risa, dice, es que esta es una medicina natural. Digo, pues sí, también el cianuro es natural, ¿no? La psilocibina es natural. Es decir, también la naturaleza produce venenos, y hay depredadores, y hay ambientes naturales hostiles, donde el ser humano nomás no puede vivir, ¿no? Ya no les hablo de la selva, les hablo de las regiones polares, por ejemplo, ¿no? O los grandes desiertos como el del Gobi, como el Sahara, ¿no? Que no son precisamente naturales. ¿Y qué decir de los océanos? ¿No? Somos animales terrestres, no podemos vivir en el agua. ¿Qué decir del aire, de la atmósfera? Ay, quiero ser libre como un pajarito. No, los pajaritos no son libres. ¿Por qué no? Porque solo pueden vivir en determinadas alturas sobre el nivel del mar. Porque solo pueden vivir en determinadas latitudes, ¿no? Y finalmente regresan a Tierra, ya sea un islote rocoso en medio del océano o un gran continente como el continente americano, el continente asiático, etcétera, etcétera. Entonces no son tan libres, nos dan la apariencia de libertad porque vuelan bien bonito, pero es otra cosa. En fin, entonces era importante, y creo importante compartir con ustedes esta distinción entre naturaleza y cultura. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Cómo entenderlas? Igual, si ustedes recurren a los primeros videos que grabé, ahí expliqué lo que es la crítica semántica. Y era una técnica que yo me inventé, y evidentemente no la saqué de la nada, la saqué de otros, ¿no? Entre ellos, por decirles a alguien, Greco Morfema, el personaje de Andrés Bustamante, que le encantaba darle significado a las palabras descomponiéndolas en sílabas o en pedazos de palabra que se parecían a otras.
Y esto no es nuevo. Es el famoso juego de los prefijos y los sufijos, ¿no? El prefijo generalmente es la derivación de una palabra que se pone al principio de otra palabra nueva, ¿no? Y el sufijo es la derivación o un pedazo de palabra, de otra palabra, que se integra a la otra. Entonces aquí estamos ante dos palabras que se pueden entender por sus prefijos. Me gustan mucho los prefijos porque me permiten entender muchas veces el significado de las palabras. Entonces, si tenemos primero a natura, porque la naturaleza precede, pero por mucho al ser humano, el universo, el cosmos entero es naturaleza, ¿eh? Cuando decimos, ay, estamos destruyendo la naturaleza, estamos cometiendo una exageración. Con o sin ser humano, la naturaleza ahí está y ahí seguirá, ¿no? Pero ¿qué significa y con qué palabras está emparentada? Naturaleza está emparentada con la palabra natalicio, natal, nacimiento. Y de alguna manera, lo que significa es que lo natural es como es hasta que desaparece. Los seres vivos naturales son quienes son hasta que desaparecen. Incluso los que tienen metamorfosis son cambios en su forma, la palabra lo dice. Van más allá de su forma y cambian espectacularmente. ¿Qué les digo yo? El caso clásico de las mariposas, por ejemplo, o de los batracios, las ranas, los sapos, ¿no? Son un huevito, luego son un renacuajo, luego ese renacuajo saca patitas, desarrolla pulmones, se le atrofian las branquias y pierde la cola. Y se convierte en una ranita o en un sapito, ¿no? Esa es metamorfosis. Sin embargo, desde su origen, ese batracio, esa rana o ese sapo, ya está destinado a ser quien es. Va a ser un sapo. Y por más que haga en su vida cosas, no dejará de ser un sapo. No cambian cualitativamente. En cambio, bueno, de ahí la palabra natural, lo que está destinado a ser desde su origen. Eso es lo natural, ¿no? Los planetas, las galaxias, ¿no? Hasta que se destruyen y entonces al destruirse se convierten en otra cosa. Si un planeta estalla, se convierte en meteoritos, en asteroides, en rocas pues que andan por ahí flotando en el espacio, orbitando alrededor de otros cuerpos celestes mayores. Lo mismo sucede con un frijol. Tú siembras un frijol, esa semilla se va a convertir en planta, primero en un germinado, en un germencito, ¿no? Y luego va creciendo y se convierte en otra planta y tiene otros frijoles. Pero nunca deja de ser frijol. Ajá. Hasta la que llega el ser humano, corta la vaina, saca los frijolitos, los hierve, los refríe y nos los tragamos, ¿no? Entonces ya dejó de ser un frijol natural y comienza a ser alimento para nosotros. Pero es la intervención humana. Ajá. Es la cultura. Finalmente, pasemos a cultura. Cultura es lo que se cultiva, lo que es producto del cultivo. Es decir, te voy a definir cultivo como el cuidado intencional para procurar el mejor desarrollo de algo. Y estas sí pueden ser plantas, terrenos, aguas, animales y sobre todo personas, ¿no? Entonces, por eso pongo yo esta línea que se ve, está punteada. Si bien son dos medios ambientes, el medio ambiente natural, la naturaleza que es, insisto, el tamaño del cosmos, el tamaño del universo, la cultura no. La cultura la crea el ser humano y la cultura también es un medio ambiente. Vivimos en un medio ambiente cultural. ¿Por qué? Porque para poder sobrevivir, más allá de las cavernas, más allá de los árboles,
pues de pronto el ser humano ideó la forma de utilizar los elementos de la naturaleza, transformarlos artificialmente para construir el hábitat, el ambiente del ser humano. Decíamos, ¿sí tenemos algo de naturaleza? Claro que sí, porque tenemos un organismo, ¿no? Y tenemos una genética, y tenemos una herencia, ¿no? De este corte, de una herencia genética, ¿sí? Nuestro cuerpo, pues, es la parte que nos vincula con la naturaleza. Y también vivimos de elementos naturales. El sol, la luna, o sea, es el día, la noche, la rotación, los movimientos cósmicos, el clima, las lluvias, el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es naturaleza. Y estamos también en ella. Pero no estamos nada más en ella. Todos nos vestimos para cubrirnos del medio ambiente, ya sea para protegernos del sol o del calor o del frío, ¿no? Ya casi no nos alimentamos de comida natural, ya casi no. Porque nuestros alimentos, todo lo que utilizamos para sobrevivir, nuestros alimentos, nuestra vestimenta, nuestras casas, nuestras poblaciones, han sido cultivadas por el ser humano. Es decir, han sido construidas con una intencionalidad, con una clara finalidad por lograr algo, por transformar algo. Y generalmente lo que transformamos son elementos naturales y les quitamos lo natural. Por más que me digan un arroz integral, ya no es un elemento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque yo voy y lo compro en el supermercado en una bolsa empaquetada. Y lo proceso, bueno, yo no, mi mujer, porque yo soy muy malo para la cocina y no me gusta, y a mi mujer le encanta. Entonces, por más que mi mujer trabaje ese arroz, ¿no? Y lo haga de mil diversas maneras, casi todas ellas deliciosas, pues ese arroz ya no es la naturaleza, ya no es el arrocito silvestre, ¿no? Porque ni siquiera las plantaciones de arroz son naturales ya. Se hacen los surcos, en cerros, en planicies, ¿no? Se siembra semilla selecta, semilla mejorada, dicen, ¿no? Se le cuida, se le quitan las plagas, se arrancan las plantas que compiten por los nutrientes del suelo con esa planta de arroz, y luego se corta, se cosecha, hasta que nos llegan granitos chiquititos. Y así nos llega a un mercado, a un tianguis, a una tienda, a un supermercado, y lo procesamos también con elementos que, si bien son naturales, al estar en contacto con nosotros, al transformarlo nosotros, ya lo convertimos en parte del medio cultural, digamos del medio sociocultural. Bueno, yo quería hacer este capítulo más breve, se me alargó como siempre, espero que les haya sido más que ameno, explicativo, y si tienen comentarios, por favor háganmelos. Si les gusta, pónganme like. Si les disgusta, pónganme el dislike. Y si pueden compartirlo, compártanlo. Ayúdenme a difundir estos mensajes que creo que son valiosos, sobre todo a este nivel, ¿no? Porque de aquí en adelante vamos a ver un poco qué es lo psicosocial. Aunque voy a ocupar otro video, el próximo video, para afinar estos conceptos de natura y cultura. Nada más quiero concluir sintetizando las dos nociones, repitiendo el significado de estos conceptos. La naturaleza es el universo, así, el universo en donde todos sus elementos están destinados a ser quien son hasta que se destruyen y se convierten en otra cosa, pero están determinados desde su origen, desde su nacimiento. En lo cultural
Es este pequeñísimo ambiente que hemos creado los seres humanos, en donde el ser humano se transforma muchísimo gracias a la intervención intencional de sí mismo sobre sí mismo y sobre todo a la intervención intencional o indirecta de otros. Entonces la cultura es producto del cultivo y la naturaleza es producto de su origen. El cultivo altera el origen. Pero bueno, ya lo veremos con más detalle en el siguiente video. Nos vemos.